Creo que es la única vez que me voy a sentir tan cómodo hablando en la calle, porque literalmente no hay nadie alrededor. Creo que ni siquiera un animal ni nada. Con un poco de contexto, estoy a una media hora de Kuusamo, una de las ciudades principales en el área de Laponia, en Finlandia, en un campamento en medio de la carretera. Y bueno, eso que se ve atrás de mí es un pequeño camino que te lleva a un lago, que la parte que está de este lado del camino se llama Isomatala. Ahora no voy a bajar, ya he bajado un par de veces y yo imagino que antes de subir esto voy a subir el video en el que intentamos pescar, así que bueno, ese lago. Ya estamos a -4 grados, es uno de los días con menos frío que he pasado desde que llegué acá. Tuve la suerte de que en mis primeros días el clima estuvo entre -17 y -20 grados, entonces el día de hoy no está tan mal, pero aún así pueden ver atrás de mí todo el bosque congelado, todo lleno de nieve, los árboles congelados y yo con un chorro de frío. Pero bueno, creo que son de las cosas que me llevaron a venir a este lado del mundo. Creo que en cierto punto quería buscar algo distinto y qué más distinto que pasar del Caribe al Círculo Polar Ártico. Creo que es uno de los propósitos que más me resonan a mí de viajar, que es experimentar distintos estilos de vida, conocer distintos tipos de personas, distintos ambientes, distintos países y culturas. Creo que sí ha sido bastante desafiante adaptarme a este tipo de clima, ya que desde Londres estaba sintiendo un poco el frío, entonces ahora que estoy acá en Finlandia, en el norte del mundo, ha sido un poquito peor, pero bueno, creo que es parte de la enseñanza y creo que dentro de lo que cabe lo está haciendo bastante bien. Entonces, agradecer a esta ropa. En fin, creo que estos días de Eurotrip han sido unos días con altas y bajadas, como todo en la vida. Creo que así han habido cosas que me han gustado un montón y otras cosas que me han parecido un poco choqueantes o a lo mejor no tan buenas como otras. Y creo que es de lo que me gustaría hablar, porque yo siento que cuando vemos cosas sobre viajar, la gran mayoría es contenido muy, muy romantizado al respecto. Yo me acuerdo cuando veía cosas sobre voluntariados y era como que simplemente vas a vivir la aventura de tu vida, todo va a ser perfecto, vas a conocer tal, tal y tal, no vas a gastar nada, todo va a estar bien y la verdad es que a pesar de que siento yo que es una de las experiencias que más me cambió la vida, siento que no se habla lo suficiente de muchas cosas dejando de lado vender y romantizar. Entonces, creo que tengo suerte de ya haber podido experimentar bastante cosas en los últimos 2 años, entonces llevo mucho tiempo queriendo escribir algo así. Y es que al mismo tiempo llevo mucho tiempo esperando este momento. Quizá no este en específico, pero sí el poder tener la oportunidad de hacer un viaje como este, de venir a Europa. Creo que fue por mucho tiempo un sueño que yo ya demasiado, demasiado lejos y que por suerte y por a lo mejor por trabajo y por cuestión de prioridades pude hacerlo pronto. Creo que este viaje ha sido una montaña rusa de emociones, desde felicidad, estrés, ansiedad, incertidumbre. Pero yo recuerdo que me prometí a mí mismo que a pesar de no estar seguro económicamente y emocionalmente de hacer este viaje, no me iba a echar para atrás. Y gracias a la vida, a lo mejor gracias a mí, estamos aquí ahora. Y bueno, creo que uno de los beneficios de la experiencia es que este viaje creo que lo planteé de una forma muy distinta como lo hice con el viaje a Colombia. Creo que la experiencia de lo que he vivido me ayudó a hacerlo de una forma un poquito más realista y madura. Creo que, por ejemplo, Colombia fue un sueño que tuve por muchos años. Creo que desde niño imaginarme estando en Colombia, soñando despierto con la posibilidad de estar en Medellín, en uno de los países de sueño de mi vida. Y es que una vez estando allá pasé por un proceso emocional un poco interesante. Acabo de ver un flash por ese lado y me acabo de maltripear bien feo, pero me acabo de dar cuenta de que era una van que venía. No sé, como que me desconectó un poco del ambiente en el que estoy ahorita, de que es muy solitario porque no hay nada. O sea, es muy raro que la gente pase por acá. Y atrás de mí ni siquiera se ven huellas, como pueden ver. O sea, lo poco que se ve, creo que lo alcanza a ver la cámara, que son mis pies, básicamente. En fin, creo que lo que me di cuenta con el viaje a Colombia es que la mayoría de las cosas que me emocionaban era como que la idealización que tenía de mí mismo una vez estando allá. Y déjame me explico un poco. Creo que siendo honesto me imaginaba a mí mismo siendo ya la persona o la versión de mí más segura y con más confianza de toda mi vida. Como que me imaginaba que estando allá iba a ser puramente fiesta, felicidad, cero estrés y la versión más plena de mí mismo. Pero pues creo que como en todo vieron lo mismo que decía antes, altas y bajadas. Creo que ese es un error muy fácil de cometer cuando nos imaginamos cumplir una meta o un sueño, pensar que una vez llegando al objetivo ya vamos a estar bien o ya vamos a ser las personas que queremos ser. Como que basando nuestra autopercepción en una meta que aún no podemos cumplir o que no sabemos realmente cómo es, cómo hacer vivirla o cómo hacer cumplirla. Para mí, por ejemplo, en mi mente llegar a ese lugar iba a ser como llegar al lugar perfecto, que va a dejar al lado todas mis inseguridades y preocupaciones. Pero pues para bien o para mal no funciona así. Al final sigues siendo tú con tus mismas inseguridades, miedos y vacíos, solo que pues en otro escenario. Siento yo que viajar no te convierte en otra persona, sino que más bien como que te pone enfrente de ti mismo, pero sin las distracciones que ya conoces de toda tu vida. Y esto de verdad que puede ser tan liberador como incómodo. Otra cosa que me costó aprender y de lo cual se me advirtió es que yéndote de viaje
yéndote de tu ciudad, no vas a escapar de tus problemas. Por estas fechas, pero hace 2 años me encontraba a punto de hacer mi primer viaje, y que era yéndome a Durango para Bacalar. En ese momento lo único que yo le dije a mi familia, a mis amigos, era que me iba a ir por 2 semanas, que a lo mejor puedan ser un mes, puedan ser 2 meses, puedan ser 2 años. Y es que al igual que con Colombia, con Bacalar soñaba mucho despierto de cómo sería llegar a ese lugar. Y es que en ese momento pasaba por lo que a lo mejor ha sido el momento en el que peor he estado anímicamente, emocionalmente. Creo que fue la mayor depresión que he tenido. Y es que muchas cosas, como por ejemplo salir de mi casa en la madrugada a respirar o a llorar, se habían hecho más comunes de lo que yo quisiera, ¿saben? Muchas veces cuando regresé mis amigos preguntaban que cómo no me ha dado miedo irme del otro lado del país solo a los 19. Y es que siento que más que haber sido valiente, fui una persona con mucho, mucho miedo. Pero no miedo de irme, creo que eso llegó solo, sino como miedo a quedarme en donde estaba, sabiendo que tarde o temprano, si seguía ahí, iba a colapsar. Creo que el propósito de mi viaje no era irme de vacaciones, era simplemente huir mientras buscaba una motivación para seguir adelante. Y creo que actualmente no me siento con tanto miedo o pena de decirlo, pero pues es así, siento que a veces te sientes como que acorralado en algunos lugares y tu misma mente, tu mismo cuerpo es el que te está pidiendo que te vayas, porque en el fondo tú sabes qué es lo que va a pasar. Entonces yo siento que a lo mejor a veces tiene que ser la última solución, pero hay veces que tu mismo inconsciente te llama a moverte. Creo que una frase muy, digamos, tonta, pero que me gusta mucho es de que si no te gusta algo, muévete, porque no eres un árbol. Y bueno, atrás de mí hay un montón de árboles que siento que como buenos árboles europeos, ahora que es el frío, por ellos se irían, pero no pueden porque son los árboles. ¿Por quién se puede ir? Yo, pero me estoy aguantando el frío. Recuerdo que antes de irme a Bacalar esa vez, una de mis amigas me dijo que yéndome no iba a huir de mis problemas. ¿Y qué creen? Tenía razón. Yo creo que a veces pensamos que viajar mágicamente va a borrar todo lo que nos duele. Que si cambiamos de ciudad, de idioma o de rutina, tenemos a dejar atrás los pensamientos que nos pesan a diario. Y bueno, al principio funciona, de verdad, todo es nuevo, emocionante. Creo que tu mente está ocupada en otras cosas. Y por unos días te sientes ligero, como si realmente la distancia fuera la cura. Cuando volví a casa, después de ese viaje de 3 meses por México, creo que volví estando más vivo de lo que me había sentido en quizá toda mi vida. Creo que es el mejor cumplido que me han hecho en toda mi vida, el que mis amigos cercanos que me vieron tocar fondo me dijeran que me veían vivo. Pero luego me di cuenta de que las cosas lentamente volvían a ser lo que solían ser. Creo yo que viajar puede darte perspectiva. De verdad siento que estar lejos te abre tu mente, a analizar muchas cosas de cómo vives normalmente, aprender de otras personas, cómo fueron criadas, el contexto en el que crecieron. Simplemente aprender de la vida de los demás y salir de la burbuja en la que crecemos en nuestras ciudades. Creo que esto me ha enseñado mucho de la vida en muchos aspectos. A mí me gustaba mucho hablar con gente de otros países y preguntarle cómo hacían las cosas, desde relaciones a simplemente su vida común. Y eso me ha dado un montón de perspectiva y me ha ayudado también a conocerme a mí mismo. Pero pues a veces distanciarte es más como un respiro o una pausa bonita que una solución verdadera. Y no me malentiendan, creo que los que me conocen saben que yo siempre, siempre voy a recomendar irse lejos, alejarse de las expectativas y opiniones de los demás, de ir a buscar tus sueños sobre todo, y alejarte de lo que te presiona y te amolda, para que te conozcas a ti mismo, para que tengas tiempo de pensar libremente sobre qué es lo que realmente quieres hacer y analices tú mismo desde la tranquilidad e introspectiva de tus propias emociones. Creo que en este respiro que les hablo aprendes que no solamente se trata de escapar, sino de entenderte a ti mismo un poco más, incluso si pasa a cientos o a miles de kilómetros de casa. Otra cosa que me ha enseñado a viajar y los lugares en los que he estado es que efectivamente cuando estás en otro país o incluso en otra ciudad vas a extrañar un montón tu cultura. Y creo que muchas veces te vas a dar cuenta de que el lugar del que vienes no es tan malo como pensabas. Creo que cuando me fui del otro lado del país o cuando fui a Colombia me pasó algo que no me esperaba tanto. Y es que empecé a extrañar cosas que nunca pensé que extrañaría. Cosas como la forma en la que la gente te saluda, el humor, el ruido, la música, hasta el pequeño caos que se ve día a día en la ciudad a la que venía. Creo que a veces cuando estás lejos te das cuenta de que tu cultura también tiene algo muy tuyo, y algo que a lo mejor te sostiene sin que te des cuenta. Yo siempre pensaba que necesitaba salir para sentirme libre, para sentirme mejor, pero estando lejos me di cuenta de que mi país, mi ciudad y mi casa no eran tan malas como yo creía. Y creo que es otra cosa que aprendes, que extrañar también te enseña a valorar. Y creo que entender eso también forma parte del viaje. Una de las cosas más choqueantes y difíciles de aprender de este nuevo estilo de vida que estaba viviendo y que al final de cuentas siento extrañamente reconfortante pensar que al final de cuentas son los resultados de la vida que yo mismo estoy escogiendo, es la enorme fatiga de conocer tantas personas y el desgaste emocional de las despedidas. De corazón siento que una de las partes más bonitas de viajar es conocer gente nueva. Creo que ese es de los mayores regalos que me ha dado la vida y es la gente que he conocido en el camino. Creo que cada lugar al que llegas trae rostros distintos, historias y formas de ver la vida.
Yo creo que incluso en tu ciudad, yo te recomendaría que te pararas un poco a escuchar a las personas, a quien piensa distinto y sobre todo a quien creció en un contexto distinto al tuyo. Pero después de un tiempo esto de conocer personas y despedirte también cansa. Porque cada vez que conectas con alguien sabes que tarde o temprano va a llegar una despedida. Y por más que te acostumbres, por más que llegue el bloqueo emocional, siempre va a doler un poco. He conocido tanta gente mientras he viajado, mientras he vivido fuera de mi ciudad. Y las primeras veces que lo hice fue una de las cosas más dolorosas que he experimentado. Creo que siempre he sido una persona muy apegada, con un poco de trauma de abandono. Y el hecho de pensar que en unos días conocí a personas tan increíbles con las que formé vínculos muy fuertes e intensos, a los 3, 4, 5 días, a la semana o dos se iban a ir y yo pensar que quizás nunca los iba a volver a ver en toda mi vida. Y es que no son simplemente amigos de la secundaria, del trabajo, del gimnasio, sino gente que he conocido en ambientes donde todo es tan fugaz que una persona que acabas de conocer y que le agarraste tanto cariño, tú puedes pensar que el día de mañana va a estar del otro lado del mundo y no sabes si realmente te va a dar la vida o si las circunstancias los van a volver a cruzar. Entonces es demasiado triste pensar en eso. Creo que como humanos no estamos realmente diseñados para este estilo de vida. Creo que uno sabe y agradece el hecho de haber conocido a las personas, pero al mismo tiempo pasa un proceso, yo creo que un poco parecido al luto. O sea, tú sabes que la persona está ahí y puede mantenerse en contacto, pero una parte muy importante de ese vínculo puede que se haya perdido para siempre. Creo que yo he hecho muchas veces en 3 días relaciones más sólidas e íntimas que con personas que he conocido durante años. Y es que llega el punto en el que te das cuenta de que estás repitiendo el mismo ciclo. Conocer, conectar y despedirte. Hasta que incluso empiezas a guardarte una parte de ti mismo como mecanismo de defensa. Que viajar te abre muchas puertas en muchos aspectos, pero también te enseña a vivir con la idea de que todo es temporal. Y creo que aunque eso tiene un poco de poético, también tiene mucho de solitario. Una de las cosas que he experimentado las veces que he vuelto a casa después de estar mucho tiempo fuera es que cuando vuelves a casa tú has cambiado, pero absolutamente todo sigue igual. Creo que volver a casa después de estar mucho tiempo fuera, sobre todo viajando, es bastante raro. Muchas veces todo sigue igual, desde las calles, tus amigos, las conversaciones de siempre, los lugares de siempre, los problemas de siempre. Por diferencia de lo demás, tú ya no eres el mismo. Es como si vieras tu vida anterior desde fuera y te dieras cuenta de lo mucho que cambiaste. Algo que me pasó es que ya no me daba mucha importancia las cosas que me daban pena, lo superficial y lo material. Siento que de alguna forma viajar como que te sacude y te reordena las prioridades. Pero pues ese cambio también tiene su lado difícil, y es que siento que cuando llegas muchas veces sientes que ya no encajas del todo y eso te puede hacer sentir un poco perdido o como que acabas de perder algo que siempre diste por hecho. Sientes que ya no encajas de todo, como si hubieras dejado una parte de ti en cada lugar que visitaste. Siento que una buena parte del viaje empieza cuando termina y tienes que empezar a aprender a convivir con una versión nueva de ti en el mismo lugar de siempre. Y aunque eso puede ser confuso, siento que al final lo que más importa es que esto habla mucho de cómo creciste, de lo que aprendiste en el ser humano al que te transformaste, y creo que este aprendizaje y esta mejora es de lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Yo no creo que ahora sea un intelectual de la vida, siento que he aprendido cosas para quedarme atrás en otras, pero siento que al final de cuentas puedo estar agradecido del estilo de vida que he podido tener, que si bien ha requerido un montón de trabajo, que siento yo que he trabajado un montón en Bacalar para poder ahorrar para viajar, siento que no todo sobre viajar es fácil, porque al final de cuentas es muy distinto si vas a un lugar de vacaciones o si vas a un lugar a viajar. Creo que es una definición muy distinta. No es lo mismo ir a meterte a un resort, a un todo incluido por un par de días y volver, que estar parado en medio de un bosque completamente congelado. Tener que planear absolutamente todo por tu cuenta. Tener que buscar la forma de ahorrar porque lo que quieres es seguir viajando por más tiempo. Pero de verdad que después de vivir este tipo de viajes, me ha costado mucho volver a intentar incluirme en la idea de un todo incluido. Entonces, no me puedo quejar, soy una persona muy afortunada y me gustaría que si alguien que ve esto tiene la idea de hacer algo así, a pesar de lo malo que pueda pasar, siempre piensa en lo bueno, porque realmente la mayoría de cosas que pasan aquí son buenas. Desde lo que aprendes, desde lo que ves, la gente que conoces, el tiempo que pasas, los lugares que puedes conocer tan maravillosos. Creo que una de las cosas que ganas es que nadie te tiene que contar ya. Si bien yo ya había visto la nieve, nunca había estado en un lugar tan frío y creo que poder comparar el estilo de vida que tenía, por ejemplo, en Ciudad Juárez, donde el clima puede ser un calor tan seco como hasta los 41 grados, como en Bacalar, que es en la parte del Caribe, que el clima puede ser de más de 30 grados y ser extremadamente húmedo, como estar aquí en un lugar en el que si no tienes unas 4 capas encima o una chamarra súper gruesa, no puedes sentir nada de calor por lo frío que es.
Creo que incluso el estar aquí ha enseñado un poco a valorar cosas como el simple hecho de poder tener luz solar, porque por ejemplo, ahorita ya está cayendo el sol y van a ser apenas las 2 de la tarde. Creo que es algo muy choqueante, pero parte de la experiencia. Y algo que quiero hablar en algún otro momento porque realmente es muy interesante. Muchas cosas que puedes vivir en lugares acá. Y siento que si no me hubiera atrevido a salir de mi casa, a buscar una motivación para seguir adelante hace 2 años, no hubiera llegado aquí. Creo que realmente muchas veces cuando tocas fondo es tu verdadero efecto Mandela. Y depende del camino que escojas, tu vida puede cambiar para mucho mejor. Entonces, yo quiero decir la misma cosa cursi que digo siempre para las 10 personas que ven esto, y es que si tú tienes un sueño en mente, intentes ir por él. No siempre es fácil, muchas veces tienes que trabajar mucho, muchos crecimos con muchas desventajas comparándonos con otros y con muchas ventajas comparándonos con otros. Entonces, aprovecha lo que tienes, persigue tus sueños. Yo quiero asegurarte que puedes llegar más lejos de lo que esperas. Y cuando lo logras, créeme que ese sentimiento de pensar en que no se supone que tú hubieras llegado aquí, te hace sentir muy fuerte. Entonces, nada, sigan sus sueños, trabajen por ellos y disfruten lo que tienen mientras persiguen lo que quieren. Muchas veces alguien escuchó todo este video tan largo. Gracias por acompañarme. Como les decía, seguimos en el norte de Finlandia, específicamente al noreste. Creo que incluso a menos de 2 horas manejando la frontera con Rusia. Qué loco está eso. Y aquí voy a estar por las próximas semanas. Entonces, si quieren ver más videos de míos en este ambiente, haciendo cosas como la pesca, que yo me imagino que ya lo subí, Santa Claus, huskies, renos, cualquier cosa, espero que me sigan y me sigan acompañando. Gracias por escucharme, me hace muy feliz. Y si alguien puede escribir un comentario diciendo qué piensa sobre esto, se lo agradecerá un montón, me hace muy feliz. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme. Igual, si yo en el futuro veo esto, espero estar feliz y orgulloso de las cosas que he aprendido y de mi yo en este momento. Y nada, muchas gracias. Y bueno, ya que me lo pidió, un saludo a mi mejor amigo Lalan. Saludazos desde el otro lado del charco. Gracias.